De que detrás de cada buen hombre, ¿cuál es lo que se menciona mayormente? Hay una gran mujer. Así que ustedes vieron aquí a la jovencita. El joven es un gran hombre también, dedicado para Dios. Así que esperamos por la gracia de Dios que oremos por esta hermosa pareja, que el Señor los ha traído con un propósito especial. Esta mañana, como se suele decir, me estoy metiendo en camisas de once varas. Así que es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que últimamente como que siento que debería comenzar. El tema es largo, pero no se preocupen porque yo creo que voy a hacer parte 1 y parte 2. Simplemente nos vamos a concentrar en la parte 1 que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y después obviamente entraremos a la parte de Dios, que la gloria y la honra sea para Dios. Dios es bueno. Para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Y qué grato estar en la presencia de Dios. Hemos orado, hemos estudiado y muchas veces el estudio no es suficiente. Para abarcar simplemente contamos con la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Así que vamos a tener una pequeña oración. Eterno Dios y Padre Celestial, venimos a tu presencia en este momento. Ya desde esta mañana se ha pedido por tu presencia y tú estás aquí en medio nuestro en la representación de tu Santo Espíritu. Lo que pedimos es que estés con mayor intensidad. Hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes saben que nosotros como iglesia durante todo este mes de octubre estamos ¿en qué? En aniversario. ¿O no lo sabían? El 22 de octubre, que es de aquí a ¿qué? A 14 días, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cumple ¿cuántos años de ser organizada? Saquen cuenta, de 1863 como organizada hasta el día de hoy, cumple 159 años que el Señor llamó a un pueblo, a un remanente, con el propósito de levantar unas verdades para el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin. Y como miembros de iglesia, yo creo que nosotros debemos saber que nuestras raíces, de dónde vinimos, a dónde estamos y hacia dónde nos estamos ¿qué? Dirigiendo. Es muy importante y esencial que nosotros como pueblo de Dios podamos comprender lo que el Señor tiene para con nosotros y tendrá más adelante. Bien, ¿alguien me puede decir de la congregación qué significa adventista? ¿Qué? Advenimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro, del séptimo día. ¿Por qué? ¿Por qué? Como que dicen sábado. No sean firmes, porque el Señor ha dicho en su palabra que el día de adoración es el séptimo día ¿de qué? De la semana. Cuando apenas acabábamos nosotros de estudiar una lección, cuando Dios le dice a Eva, de todo árbol pueden comer, pero no me toquen porque el día que tú me tocares ese día que ¿qué? Iban a morir. Y el Señor nos dice a nosotros, tiene 6 días de la semana. Como le dijo a Eva, tú tienes 6 días de la semana para trabajar y hacer todas tus actividades. Pero este día es mío. Yo no quiero ni que me lo toques,
ni que tampoco transfiera, me fue aquí la ley de Dios, advenimiento de la segunda venida de Cristo. Hoy día yo quiero decirle que, y va a sonar un poquito chocante, pero vamos a ir mejorando a medida que vayamos progresando. Nuestra iglesia adventista del séptimo día, y como el mundo se encuentra hoy en tanta degradación y aún cada día coge como mayor intensidad, y estamos viendo los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, pero también estamos viendo cómo la iglesia está siendo atacada, el pueblo de Dios atacado continuamente. Métanse a las redes sociales solamente para que ustedes puedan ver, Yo me quedé aterrorizado esta semana cuando yo pude ver cuántas gentes le están tirando calumnias al pastor Bullón. Yo me quedé asombrado y yo digo, estamos viviendo en un tiempo realmente donde realmente quieren evitar aún los siervos de Dios que continúen adelante, incluso algunos de los nuestros que pertenecen supuestamente a la iglesia. Pero no se preocupen por esto, porque Primera de Pedro el Señor nos ha dicho en Primera de Pedro 5:8, sé que sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda buscando a quién devorar. Pero sin embargo, Dios tiene un pueblo en la tierra, como leyó la lectura de esta mañana. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón, Satanás, la serpiente antigua, está airado. Y se fue a hacer guerra contra la mujer. Y la mujer en la Biblia simboliza que la iglesia, el pueblo de Dios, está airado. Y lo podemos ver continuamente. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. Pero aquí hay un versículo en Isaías 43:1. Quiero pasarlo porque hay tantos versículos que no quiero. En Isaías 43 dice, ahora así ha dicho Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh iglesia, pueblo. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Nosotros somos propiedad de Cristo Jesús. Él nos puso nombre. Nos sacó, nos recogió, formó un grupo para que a través de todo el tiempo y las edades, desde la historia, Dios siempre ha tenido personas, un remanente que siempre ha mantenido y se han mantenido fieles y leales a Dios a través del resto de la historia. En la antigüedad podemos ver, y breve, recorriendo a través del primer libro de la Biblia y acerca del primer testamento, porque recordemos que hay 1 y 2. Uno se considera como el antiguo y el otro ¿qué? El nuevo. Pero vamos a concentrarnos un poquito en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que abra su Biblia en Génesis y no la muevan de ahí. Génesis 3:15. Yo le voy a coger un versículo que me fue, que era apropiado de la lección para este tema ahora. Génesis 3:15. Dice en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. O sea, Dios tiene un pueblo. ¿Cuánto dije?
Uno. No tiene dos. Uno. Y ya desde el comienzo, Dios está ya identificando cuál es su pueblo. Porque dijo que iba a poner enemistad entre ¿quién? Entre la mujer, la iglesia. ¿Y la simiente de quién? De la serpiente. Es decir, entonces, que aquí Dios entonces está edificando que iba a poner enemistad entre lo que es lo de él y lo que es de quién, de Satanás. Y así a través de la historia lo podemos ver nosotros reflejado en la Biblia. Por ejemplo, ya vemos que del mismo comienzo Dios hace una distinción. Vamos a Génesis 6, 1. El 2 y así vamos a seguir leyendo a través. Como le dije, vamos a llegar hasta que el tiempo nos alcance y de ahí pues vamos a cortar. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, ¿a quiénes? Le nacieron hijas a los hombres. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran como hermosas, agradable ¿qué? A los ojos. ¿Qué fue lo que le agradó a Eva? La manzana, como mencionamos hoy. Le agradó, fue agradable ante los ojos, la encontró bonita, preciosa. Sin embargo, dice, tomaron para sí, escogiendo entre ellas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne y serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios y pensamientos del corazón eran de continuamente al mal. Aquí hay también dos grupos. Las hijas de los hombres, los hijos de los hombres y los hijos que Dios llama los hijos de Dios. O sea, que Él está haciendo ya una separación aquí. Los hijos de Dios son los hijos que salen de la descendencia, supuestamente dice aquí, la descendencia de ¿quién? De Set. La descendencia de Set. Y la descendencia de Caín, lamentablemente, son los hijos de ¿quién? El maligno. Hay dos, no hay más, no hay más. No le busque que si 5, que si 4, que si 4. Hay muchas hoy denominaciones, sí. Y muchos hijos de Dios en todas esas denominaciones. Pero solamente hay dos. El pueblo de Dios y el pueblo que Satanás siempre ha estado buscando engañar. Entonces dice que comenzaron a multiplicarse y vio Dios que la maldad era mucha. Y dice que sus pensamientos iban como de continuamente al mal. Sin embargo, dice que Dios le concede entonces un tiempo de gracia. Mire lo bueno que es Dios. Dios le da un tiempo de gracia, de misericordia, para ver si se arrepienten. ¿Cuántos años fueron que dice la Biblia? 120 años. Dice que Dios halló gracia en Noé. Cuando Dios dice que halló gracia en Noé, era decir entonces que dentro de ese mundo que estaba en perdición había un remanente que se podían contar con la palma de los dedos. ¿Cuántos habían? Un predicador,
su esposa, sus hijos. 8, sin contar los que obviamente trabajaron en el arca, pero fallecieron como Matusalén, etcétera, etcétera. Pero solamente estaban de pie una sola familia que Dios halló gracia en los ojos de ellos. 120 años predicándole. ¿A qué? A un pueblo. Para ver si ellos, ¿qué? Se arrepentían. Y volvemos a la lógica. Para ellos no era eso lógica de que cayera agua del cielo e hiciese un diluvio, como lo que nosotros pudimos pasar aquí, ahí vemos en Fort Myers, vemos esos retratos, qué degradante está eso. Familias enteras, aproximadamente tienen como 100 personas que han fallecido, hasta ahora que yo sepa. Dice que había una familia que el agua subió tanto a la casa que subieron al ático para poderse salvar, y con todo y con eso en el ático subió y que el agua y ahí los ahogó. Otros en una balsita pudieron mantenerse. Pero aquí en este caso, cuando Dios dijo que venía un diluvio y que iba a caer agua e iba a destruir el mundo, ahí no había balsita que se podían aferrar. Sin embargo, Dios quiso preservar ¿qué? Dios quiso preservar un remanente. Y le dijo a Noé, mira Noé, hazte un arca. Y yo lo quiero de esta forma. Yo quiero que tú lo dividas porque vamos a meter ¿qué? Animales de diferentes especies. Yo quiero que tú lo cubras por dentro y por fuera ¿con qué? Con brea. ¿Qué hubiera sucedido si Noé hubiera dicho, bueno, yo he vivido tanto tiempo que yo creo que la brea por dentro no hace falta? ¿Qué hubiera sucedido si Noé dijera, bueno, yo creo que aquí pueden estar estos animales juntos como los tienen los hermanos allá en su casa? Los hermanos Gómez tienen una finca linda de animales. ¿Y qué parece si ponemos esto con los otros juntos? Pero no. Si hubiera sucedido así, que él hubiese hecho esa forma así, y no hubiese seguido el plan de Dios como Dios le había trazado a él, quizás, y no hubiese puesto la brea por dentro, hubiese fracasado. Él tenía que seguir las instrucciones específicas que Dios le había dado a él para poderse, ¿qué? Salvar. Cuando Dios habla y le habla a su pueblo, Él le da instrucciones específicas de cómo qué, de cómo seguir. Sin embargo, dice que vemos nosotros ya la historia. Sale del arca Noé, con tan solamente 8 se salvaron. Habían, yo me imagino, no sé cuántas millonazas de gentes. Y solamente 8 se salvaron. Un remanente. El pueblo de Dios. Pero había que seguir ¿qué? Las instrucciones dadas por el dueño del pueblo. Cristo Jesús. Y seguimos así la trayectoria a través del Antiguo Testamento. Y ahora nos vamos a Génesis 11:31. Después que habían pasado 10 generaciones, habían pasado desde Sem hasta Abraham. 10 generaciones. Y entonces vemos una vez más que hay corrupción dentro de la tierra del ser humano. Y Dios tiene un plan porque Dios quiere traer a un pueblo
Dios quiere traer un pueblo, quiere organizarlo porque Él viene de venir a través y hay un mensaje por la cual Dios tenía que dar al pueblo, a la tierra entera. Sin embargo, aquí ve a un hombre y yo diría en aquel tiempo este joven, Abraham, y Abraham no estaba en una familia que pudieran decir perfecta, ¿sabe? Pero sin embargo, Dios vio en su corazón que podía contar con este hombre, Abraham. Pero lo tuvo que sacar de dónde? De donde estaba. Lo sacó de Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos lo que había una depravación y una idolatría corrupta completamente. Y él le dijo: es menester que salga. Incluso parte de su familia adoraban a dioses falsos. Por eso fue que cuando él salió de Ur de los Caldeos y salió su papá con él, el papá murió en camino. No pudo seguir la trayectoria. Solamente Abraham entonces continuó. Sin embargo, Dios llama a Abraham con un mensaje específico también. Y lo llama para formar ¿qué? Una nación. Dice que de él saldrá ¿qué? Una nación. Y de esa nación saldrá ¿quién? El Mesías venidero. Dios tenía un plan porque venía por primera vez. Por primera vez venía Dios a estar ¿con quién? Con el hombre. Había estado antes del pecado, pero después del pecado, por primera vez, Dios quería estar con su pueblo. Y a través de Abraham entonces forma la nación. Y vemos nosotros que esa nación entonces, y quiero entrar a través del Antiguo Testamento porque la trayectoria nos lleva entonces a donde? Egipto, para no entrar en detalles. Vemos que el pueblo de Dios, con Jacob y sus hijos, esta familia entera componían ¿qué? Un pueblo, un remanente. Y vemos entonces cómo Dios, a través de su siervo, entran a Egipto con el propósito de formar una nación. Lamentablemente nos dice la Biblia que estuvieron ¿cuánto? 400 años en Egipto. Dice entonces que Dios se acordó de ellos en su misericordia. Y el remanente allí en Egipto se establece un remanente con el propósito de que se desarrolle como una nación poderosa, bendecida por Dios. 400 largos años habían pasado y el pueblo escogido de Dios se mantenía ¿qué? En esclavo. Ahora yo me pregunto, ¿queremos nosotros mantenernos esclavos aquí en esta tierra? A merced del enemigo continuamente bombardeándonos todo el momento que pueda. Sin embargo, muchos de ellos se mantuvieron en contacto con el cielo. Y dice que el Señor oyó ¿qué? Su plegaria. Y entonces envía a Dios ¿a quién? A Moisés. Envía a Dios un mensajero. Envía a Dios a un líder que pueda sacar a su pueblo. ¿De a dónde? De Egipto. Cuando Moisés se presenta delante del faraón y le dice, en Éxodo 5.1, lo pueden buscar. En Éxodo 5.1 lo pueden buscar. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de quién? De Israel. No tengamos miedo de decir quiénes somos nosotros, de dónde vinimos, de dónde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo.
Porque ya dice, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia de Dios para el tiempo del fin. Yo trabajo en aire acondicionado aquí como mi querido hermano aquí. Y muchas veces nos encontramos con diferentes personas, porque eso es lo bueno de esto, usted se encuentra con diferentes personas. Y en el caso mío, me suena esto bastante chocante, ¿sabe? En el caso mío me encontré con un pastor de nuestra denominación. Y no sé cómo sale la conversación. Y yo le digo, ¿hace tiempo que usted está aquí como de pastor? Y me dice, sí. Y no sé cómo sale la conversación que él me dice, yo no quisiera que me llamen adventista del séptimo día. ¡Wow! ¿Y cómo? ¿Y cómo quiere que se le llame? Cristiano. ¿Por qué? Porque mi iglesia tiene tantas dificultades y la imagen que están dando. Y yo dije, ay Señor, hasta aquí llegó la copa. Un pastor trabajando para nuestra denominación y no quiere que se le llame adventista del séptimo día, porque él piensa que la iglesia adventista y nosotros de aquellos que vivimos somos legalistas. Esa fue la palabra que usó. Déjame decirte, cuando Noé, construyó el arca, ¿cuántos animales habían allí? Dice que entraron primeramente ¿de cuánto? ¿De cuánto? De a 7 en 7. Y esos 7 en 7 representaban los animales que limpios, por la cual Dios quería preservar para que Noé pudiera hacer sacrificios en adoración a Dios y pudieran también comer de ellos. Sin embargo, después entraron de 2 en 2. Pero usted se puede imaginar cuánta peste pudo haber entrado en ese barco cerrado, porque no había nada por donde entrar ni ver, ni una puertecita, porque iba a ser formado de agua. Ustedes pueden ver cuánto pudo el ruido que había allí adentro con esos animales. Imagínense, simplemente. Yo tengo en casa 3 caballos y no limpio los corrales de cada 2 días o cada día. Es horrible, mosquero que hay allí. Con esto lo que quiero decir es que aunque Noé estaba allí y no quisiera estar allí dentro del arca, se hubiese tirado, hubiese ¿qué? Fallecido. El pueblo de Dios está pasando y seguirá pasando por circunstancias y dificultades y seguirán hablando pestes de ella, y por lo más que hablen de ella seguirá siendo el pueblo de Dios. Y sigue siendo la niña de sus ojos. Hoy en día han cambiado la filosofía por los principios de Dios. Y hay que tener cuidado con esto. Tenemos que mantenernos fieles y leales a Dios, no importa qué. Dios tiene un pueblo aquí en la tierra y se llama adventista del séptimo día. El que esté en contra de esto, vaya a la Biblia del Espíritu de Profecía. Sí, de que yo sé que muchos vendrán, pero tendrán que vendrán a adorar al Dios de los cielos. Y consta que los eventos finales que se desarrollarán, solamente hay una cosa: ¿a quién vamos a adorar? ¿Y en qué día
iremos a adorar. Eso será el evento que se desarrollará y saldrá de aquí. Y vamos a dejarlos a merced que Dios sea el que continúe dirigiendo su pueblo. Porque Él ha dicho también en Apocalipsis que al final del tiempo tendrá un pueblo sin arruga y sin mancha. Yo no soy de ustedes, pero por la misericordia de Dios, yo quiero ser partícipe y continuar siendo del pueblo que Dios ha llamado para los últimos días. Yo le doy gracias a Dios, como dijo Elmer esta mañana, de que mi mamá abrazó este mensaje en una forma, diría yo, muchas veces hasta difícil de comprender, pero la abrazó, se aferró. Y no nos aferremos tanto a lo que diga el mensaje, sino aferrémonos de Cristo. Aferrémonos del que manda, ¿cómo se llama? El que envía el mensaje. Cristo Jesús. Es decir, entonces, que Dios siempre ha tenido un propósito y siempre tendrá el propósito que siempre ha tenido. Qué interesante de que al nosotros llegar y pasar a través del pueblo de Israel, a través de toda esa experiencia por el desierto, como ya todos nosotros sabemos, llegar a la tierra prometida, estar establecidos con el pueblo, gozaban de los privilegios de Dios, Dios los tenía a ellos como pueblo y ellos como su Dios. En la antigüedad Dios tenía, se presentaba a ellos a través de la luna, a través del fuego, a través de la nube. Por el día los acompañaba, por la noche los protegía, les daba calor, les daba esto, los llevó a Canaán, allí los estableció. Salomón le dijo que hiciera el templo, allí en adoración se manifestó la gloria de Dios y Dios con su pueblo y se gozaban ellos con su Dios, pero sin embargo, lamentablemente, prestaron su vista y sus ojos solamente en las bendiciones y se olvidaron del Dios que los estaba bendiciendo. Qué penoso saber que entonces, entrando ya de lleno y dejando el Antiguo Testamento, que viene el Mesías y no lo conocen. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. ¿Será que esta será la experiencia que pasará el pueblo de Dios nuevamente? ¿O es que no estamos pasando tiempo conociendo a aquel que supuestamente, y la Biblia dice claramente que vendrá en las nubes de los cielos? ¿O es que no estamos confiando plenamente en la palabra de Dios como desconfió el pueblo de Israel porque sus ojos solamente estaban en las bendiciones y apartaron los ojos esperando el Mesías venidero? Sin embargo, Dios le dio a ellos un tiempo también de gracia. 490 años le dio de gracia. Dice que envió profetas, envió mensajeros, los apedreaban, se burlaban de ellos y tuvo que venir Dios mismo a estar con ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? No solamente apedrearon a los que él enviaba, sino que también lo crucificaron. Pero por encima de eso, había un remanente. Había un grupo que se mantenía fiel y leal a Dios. Y dice que cuando se presentó el niño, el Mesías, allí se encontraba no solamente María y José, que siguen fieles a Dios, sino que se encontraba ¿quién? En el templo estaba Simeón, un señor, diría yo, ya maduro, que arrastraba sus pies y esperaba ver con sus ojos al Mesías venidero.
Y cuando lo ve, dice, oh Dios, mis ojos han visto. ¿A quién? Al Mesías, al Dios de Israel. Ahora pues, conforme a tu voluntad, haga que tu siervo descanse en paz. Había en medio de toda esa, no digo idolatría, pero apostasía, había que un remanente. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero debemos mantenernos firmes y leales a la causa de Dios. Van a venir tormentas, van a venir ráfagas como estos vientos que pasaban a veces por aquí. Van a venir gente tratando de imponerle una doctrina diferente. Cuidado, mantengámonos firmes, porque lo estamos viviendo en carne propia. Lo estamos viviendo en carne propia. Y Dios nos ha dicho a nosotros que abramos nuestros ojos porque nuestra redención está cerca. No nos confundamos. Mantengámonos firmes en lo que ha dicho Jehová. Su pueblo llegará y aunque pareciese, dice ella, el espíritu de profecía, tengo tanta cita que no voy a entrar en eso ahora, pero dice ella bien clara, que el pueblo en los últimos días pareciese como si fuese a naufragar el barco de Dios, pero dice ella que no naufragará, porque el capitán es Cristo Jesús y nos llevará a barco, a puerto seguro. Y dice, no quisiera entrar en esto, o el tiempo que sea ya nos ha apremiado, pero vamos a dejarlo para parte 2. Vamos a dejar esto para parte 2. Dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel Él, Dios, que la ha de cumplir. Alabado sea el nombre de Jehová. Mantengámonos fieles. Oremos, oremos mucho en este tiempo que estamos viviendo. Oremos, oremos, oremos. Yo he sentido la gran necesidad de que yo necesito orar más. Orar más. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es que tenemos un aparato aquí que se llama celular. Un celular. ¿Quién no tiene esto? Hasta la nieta mía que tiene 10 años tiene uno. Úselo sabiamente. Manténgase el contacto con el cielo. Ponga música del cielo. Busque temas espirituales que a través del día podamos estar conectados con el cielo. Pero sobre todo ponga una alarma. Ponga una alarma. De mañana a las 12, a las 6 y a las 8. ¿Usted pone alarma para tomarse una medicina? Ponga una alarma para que vaya en oración y se conecte con el cielo. Necesitamos en el tiempo que estamos viviendo, para no ser engañados, mantenernos conectados con el cielo. Y cada vez que me suena mi alarma, yo digo, espérese un momento. Yo necesito un momentito, a menos que usted me quiera acompañar en la oración. Y me dicen, ¿cómo no? Y ahí podemos pedirle a Dios no solamente por uno, sino también por la persona que está contigo. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y que nadie le ponga la duda de que el pueblo, el remanente de Dios, está parado sobre los pies y el Señor lo llevará a puerto seguro. Que el Señor te bendiga.
Ahora entonaremos el himno 578, el pueblo que conoce a su Dios. Puestos de pie. Eterno Dios y Padre Celestial que habitas en los cielos, gracias por el mayor regalo que nos ha dado en la vida de Cristo Jesús. Queremos, Señor, mantenernos en pie porque sabemos que tú estás con nosotros. Y sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que podamos ser testimonios vivos, Señor, para aquellos y puedan también ver la verdad que eres tú en la vida de nosotros. Úngenos con tu espíritu, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y las diaconisas indicarán la salida, y solamente recordarles que los miembros de la iglesia se queden por 3 minutos y 45. La junta de la iglesia se quede por 3 minutos y 45 segundos. 45 segundos. Ok, muchas gracias.